En Noticias Telemedellín, hablemos de... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a un programa más aquí en Hablemos de, una conversación más sobre temas importantes para la ciudad y para el país. Esta noche me acompaña Juan Guillermo San Martín para que hablemos de la reforma laboral. Juan Guillermo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas noches, como siempre un placer saludarla y también a todos nuestros televidentes hoy hablando de un tema fundamental que nos atañe e interesa a todos y que queremos profundizar más allá de lo político en las cuestiones prácticas y técnicas de esta reforma. ¿De qué se trata? ¿Cómo está compuesta, Susana? Así es, Juan Guillermo, y es que es un tema que nos interesa a todos, como usted lo decía, todos deberíamos entender qué contiene este proyecto, esta reforma laboral que por demás ha causado muchísima controversia. Usted lo decía, un tema muy politizado. Luego de que se hundiera la consulta popular, se reactivó el debate de la reforma laboral en el Congreso. Este no es un tema nuevo, pues se trata de un proyecto estratégico del Gobierno Nacional. Contémosle a los televidentes en este momento qué avance tiene en el Senado el proyecto. Sí, y además que puede causar confusión, Susana, televidentes, porque no se trata como tal de la consulta popular. Ese mismo día de la consulta popular se votó a la ponencia que revivía la reforma laboral. Recordemos que la primera reforma laboral se hundió después de pasar comisión séptima y de llegar al debate en plenaria, se hundió, pero fue apelada. Esa apelación posteriormente se estudió y se decidió aprobar nuevamente el debate. Por eso estamos nuevamente hoy, Susana, televidentes, hablando del debate en Comisión Cuarta de la reforma laboral. Sin embargo, ese mismo día sí se hundió la consulta popular, que era otra estrategia, otro mecanismo más populista que tenía el gobierno del presidente Gustavo Petro para sacar adelante esta reforma. Ahora entonces, después de que se hundiera la consulta, de que reviviera el debate de la reforma laboral, lo que vamos a vivir ahora es un mes muy apretado en donde vamos a tener debates y nuevamente ponencias sobre este nuevo proyecto de reforma, Susana, y hay que decir que quiere hacer unos cambios sustanciales en el sistema. Así es, Juan Guillermo, temas que nos interesan a todos. Este proyecto tiene 81 puntos y habla, por ejemplo, de esos recargos nocturnos, recargos dominicales. Se van a desestimar esos contratos obra labor por prestación de servicios y se van a priorizar los contratos a término indefinido. También se van a hacer algunos cambios, por ejemplo, a los contratos de aprendizaje. Aquí tienen que ver mucho, por ejemplo, los aprendices del SENA. Este es un punto importante también que se tratará allí en el Senado. Vamos a revisar entonces, Juan Guillermo, cuáles serán esos puntos, y hay que decir, muy importante, que el tiempo apremia. Quedan pocos días para que haya una decisión final. Sí, tienen este mes de mayo para debatir, para estudiar primero en Comisión Cuarta, luego pasarla a la plenaria del Senado de la República y luego finalmente votar en plenaria en junio. El 1 de julio ya debería estar lista la decisión de esta reforma, y hay que decir que ya hay algunos consensos entre los empresarios, entre los trabajadores, las centrales obreras, sobre todo en el tema de los recargos nocturnos, los dominicales y festivos, pero todavía hay algunos disensos, especialmente en qué sectores estarían cobijados por la reforma y qué sectores económicos no. Exactamente, y también ya hay consensos por parte de los empresarios y del gobierno. Vamos a revisar todo este tema, Juan Guillermo, pero ¿qué le parece si, como siempre, comenzamos con la gente? Estuvimos en las calles haciendo un sondeo y les preguntamos a ustedes, nuestros televidentes, cuáles creen que son esos cambios urgentes que necesita el mundo laboral en Colombia, y esto nos dijeron. Me parece muy importante regular el tema de los contratos laborales de prestación de servicios. Siento que muchas empresas se lo están tomando a la ligera y que siempre quieren contratarte por prestación de servicios para no pagar ciertas cosas, pero igual están exigiendo lo mismo que con otros contratos fijos o a término indefinido. Entonces siento que es algo que debería regularse. Pues sería muy bueno el cambio laboral, pero el problema es los compromisos o lo que ofrecen, y se va a ir 3 años en eso y no se ha resuelto nada. Cambios urgentes, pues no, habría que analizar bien a fondo esa pregunta. Yo sé que la reforma laboral se enfoca pues en recuperar algunos derechos que perdieron los trabajadores con relación al pago de algunos recargos laborales. Que haya más trabajo y la mejora para los jóvenes, que hay muchos jóvenes sin nada que hacer. Primero cumplir como con los derechos de las personas, como en la labor, respetar sus horarios y cumplir más que todo con su bienestar.
considero que se deberían valer las horas que realmente están trabajando pues todos los que están en ese mundo, y también considero que todos los recargos y todos los pagos se deberían hacer valer. Hablemos de... Siempre importantísimo escuchar lo que piensa la gente en las calles, lo que ellos consideran que puede cambiar la reforma, también las precisiones y algunas imprecisiones que en este programa vamos a aclarar, y justamente para eso nos acompaña la abogada especialista en Derecho Laboral, Elizabeth Jiménez. Ella es docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, la Facultad de Derecho, y además de eso también es especialista en todos estos temas. Abogada, buenas noches. ¿Y qué piensa de lo que dice la gente? Hay varias posturas interesantes. Unos dicen recuperar los derechos, eso sí lo aborda la reforma, por ejemplo, con respecto a la Ley 100, pero otros dicen generar más empleos. Esto no lo aborda la reforma. ¿Qué piensa? Y buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo, Susana, a todo el equipo de Telemedellín Televidentes. Para nosotros es un gusto acompañarlos en este espacio el día de hoy. Bueno, son preguntas muy válidas y comentarios también muy importantes que recibimos de los televidentes. Realmente, como bien lo dijo alguno de los televidentes, esta es una reforma que está centrada en generar mayores derechos y garantías para un grupo de trabajadores, que son los trabajadores formales. Cuando me hablo de formales, me refiero a ese grupo de personas que tienen un contrato de trabajo y como tal tienen prestaciones sociales, seguridad social. ¿Qué pasa? En Colombia, ese grupo es la minoría. Solo 9.5 millones de colombianos tienen un contrato de trabajo bajo estas condiciones. Y más de 13 millones, es decir, más del 57%, están dentro del grupo que consideramos informales. Entonces, cuando hablamos de nuestra fuerza de trabajo, nos referimos a una fuerza de trabajo informal, que vive del día a día. Piénsese la persona que sale todos los días de su casa a rebuscarse su ingreso para llegar a su hogar. Esa es la mayor parte de la población que está en capacidad de trabajar en Colombia. Y ese grupo de personas como tal, y como bien lo dijo Juan Guillermo, no se encuentra incorporada como tal en estos derechos o beneficios que busca, digamos, otorgar la reforma. ¿Por qué? Porque esta reforma se centra en aumentar unas garantías, unos derechos laborales, jornadas, horas extras, seguro ahorita vamos a conversar un poco de eso, pero no trae mecanismos claros que permitan solucionar la problemática que tenemos actualmente en nuestro país, y es la alta informalidad. Es decir, que la reforma no está contemplando ese tema que usted nos menciona y que es tan importante, digamos, combatir el rebusque, la informalidad en Colombia. Definitivamente no lo contempla. Correcto. La reforma, como bien lo han dicho los ministros, lo han dicho, digamos, ampliamente en los medios de comunicación, no tiene como tal disposiciones que busquen la formalización de ese grupo de informales, valga la redundancia, que son la mayoría de la población de trabajo. Y eso lo tenemos que leer en contexto, porque Colombia es un país de pequeñas empresas. El 90% de las empresas en Colombia, según los datos del Ministerio de Industria y Comercio, son microempresas, y como tal, estas proveen el 80% del empleo. Entonces, cuando hablamos de una reforma, es muy valioso plantearnos la pregunta de, bueno, ¿cuál es la reforma que realmente necesita este país de informales y de micro y pequeñas empresas? Sí, profesora, algo muy interesante que lo decían también nuestros televidentes, es que esta reforma busca recuperar algunos derechos. Quisiera que también nos remitiéramos al antecedente de la Ley 100, que limitó las horas extra, el pago del 100% de los domingos y los festivos, que es lo que busca recuperar. Ese es uno de los puntos, el tema de las horas extra, de los derechos laborales. Hay otros, pero quisiera preguntarle específicamente por esos. Claro que sí. Bueno, hay varias normas que han surgido a lo largo de los años, como la Ley 789 del 2002 o la Ley 50 del 90, que buscaron una flexibilización o hicieron un desmonte de algunas garantías o de algunos beneficios que existían. Entonces, bajo ese supuesto, tenemos una jornada nocturna que comenzaba a las 10 de la noche, ya luego actualmente comienza a las 9 de la noche. Y también teníamos una diferencia en cómo se manejaban los recargos. Entonces, los dominicales y festivos se comenzaron a manejar bajo un concepto del 75%. ¿Qué está planteando la reforma? Está planteando que la jornada nocturna comience a las 7 de la noche de manera progresiva. Este año pasaría a las 8 de la noche, el año siguiente a las 7. Y también está estableciendo que los dominicales y los festivos vuelvan a pagarse al 100% del recargo y no al 75%, como actualmente se pagan.
Digamos que esta es una de las grandes banderas de la reforma, pero como Susana muy bien lo dijo, tiene 80 puntos, ¿no? Entonces, estos son 2 puntos frente a los cuales existe algún nivel de concertación. Incluso es importante contarle a los televidentes que hay otros proyectos, una mini reforma laboral, se está diciendo en los medios, que presentó la senadora Angélica Lozano y también un senador del Partido Liberal, se acumuló, y esa mini reforma que está buscando volver a traer estos 2 beneficios, también está siendo estudiada y en este momento está en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Entonces, estos son, digamos, 2 de los puntos más populares que trae la reforma como tal. Claro que sí, ya vamos a analizar esos otros puntos que son muy interesantes para todos los colombianos. ¿Qué le parece, abogada, si escuchamos a los televidentes? Ellos también tienen preguntas para el programa y para que usted nos ayude a contestarlas. Vamos a escuchar. Por supuesto. Quiero saber si la reforma laboral beneficiará más a los trabajadores o a los empleadores. Hablemos de... Creo que esa es la discusión que da justo en el clavo, lo que se ha venido todo ese tiempo debatiendo y que ha generado consensos y disensos. ¿Qué piensa de eso, abogada? Yo pienso que esta reforma laboral beneficia a quienes pueden tener un contrato de trabajo, ¿cierto? Esa es mi postura. Pero esta reforma como tal no está pensando en la sostenibilidad financiera porque no tiene realmente los estudios financieros que soporten la sostenibilidad del aumento o el incremento de las garantías y de los costos que está planteando. Nadie está en contra de mejorar el bienestar social y pues todos queremos más derechos laborales, pero creo que sí hay un pendiente importante en lo que se refiere a la sostenibilidad financiera y económica de esas microempresas que son el 90% de las empresas en Colombia. Y principalmente siento que esa es mi postura frente a la reforma. Estamos dejando por fuera a todo ese grupo también de informales que conversábamos hace un momento. Y pensando nuevamente en los empresarios, abogada, también algunos congresistas pues han asegurado que esta reforma llevaría a que se pierdan más de 400.000 empleos en el país. ¿Eso es cierto? ¿Usted qué piensa? Correcto. Hay estudios técnicos, no es un tema político, hay estudios muy serios, por ejemplo, del Banco de la República y también de Fedesarrollo, que son instituciones independientes, que han hecho cálculos respecto de cuál puede ser el impacto en el empleo del incremento de costos laborales, porque si se incrementan los costos, que de nuevo no es que estemos en contra de eso, también podemos eventualmente estar creando un techo mayor de acceso para otras personas que no están en ese mercado laboral formal, con contrato de trabajo, con salario, con prestaciones. Estos estudios han cuantificado esas pérdidas de empleo en más o menos 400.000, 450.000. Cifras preocupantes si tenemos en cuenta que solamente tienen contrato de trabajo pues 9.6 millones de colombianos. Sí, abogada, para ir desmenuzando en este sentido informal la reforma laboral, quisiera preguntarle por el tema, uno de los puntos clave también, que es cambiar el tipo de contratación. Se ha dicho mucho de estos contratos ciertamente injustos, por ejemplo, obra-labor, prestación de servicios, los aprendizajes del SENA, contratos tipo aprendizaje del SENA que no les pagan prestaciones. Dice que se quieren desestimar un poco esos contratos y priorizar el contrato a término indefinido, que es ojalá lo que todos los trabajadores quisiéramos, pero que para los empresarios pues esto puede generar más costos. ¿Cómo se va entonces a priorizar ese tipo de contratación y empezar a dejar atrás los otros? Bueno, lo primero es muy importante la pregunta porque hay digamos, una creencia popular que actualmente no se prioriza el contrato a término indefinido. De hecho, el Código Sustantivo del Trabajo establece que esa es la regla general. Sin embargo, nuestra ley permite que existan otro tipo de contratos en el marco de la ley laboral, como el contrato a término fijo o el contrato por obra-labor. Adicionalmente, la ley civil y la ley comercial, o sea, no son temas de derecho laboral, establecen la posibilidad de que existan contratos de prestación de servicios. Me explico, la abogada, el contador, tal vez el comunicador que presta diferentes servicios, le funciona muy bien tener un contrato de servicios. ¿Cuál es el problema de las figuras? Cuando son abusadas, cuando abusan del derecho y las utilizan para fines que no son los que están previstos en la norma. Entonces, para el abuso,
pues deben existir mecanismos también de control. Las autoridades, el Estado tienen la posibilidad de sancionar, los jueces también tienen la posibilidad de emitir condenas. Por ejemplo, la persona que está mal contratada por servicios, que realmente es una persona que debe estar contratada en virtud de un contrato de trabajo, tiene la posibilidad de acudir a nuestros jueces para que declaren lo que popularmente se llama un contrato realidad y le reconozcan sus derechos laborales. También el Ministerio del Trabajo tiene la posibilidad de sancionar a las empresas. Entonces, no es que las figuras de por sí estén mal, porque se necesitan, a mi juicio, en nuestro desarrollo normal. Lo que está mal es el abuso de las figuras. Abogada, hablemos también de este punto de los contratos de aprendizaje. ¿Qué cambios habría o qué se sumaría a esas personas que están bajo ese contrato, ese tipo de contrato, por ejemplo, los aprendices del SENA? Correcto. Bueno, el contrato de aprendizaje es un contrato especial que no implica hoy en día un contrato de trabajo. Entonces, el aprendiz tiene el derecho a un auxilio de sostenimiento y a un pago de seguridad social. Y a cambio de eso, pues él presta un servicio, pero también recibe una formación. Y por eso se llama contrato de aprendizaje. ¿Qué está planteando la reforma? Que este contrato ya sea considerado laboral y que ellos tengan, además de la posibilidad de acceder a un salario mínimo en la etapa práctica, acceso a prestaciones sociales, derechos colectivos, es decir, la posibilidad de poder hacer parte de una organización sindical y pues los aportes a seguridad social a todo el sistema como tal. Entonces, ¿implica un incremento de costos para los empresarios? Claramente, porque pasan de reconocer el auxilio, pues, del aprendiz y la seguridad social básica a todo el reporte pues, o soporte de derechos laborales. Es un poco lo que está planteando la reforma, que este grupo sea considerado empleado. Ok, muy importante. Bueno, vamos a revisar algunos otros puntos que son claves en esta reforma con Juan Guillermo San Martín, que nos explica cada uno de esos puntos que contiene el proyecto. Juan Guillermo. Sí, Susana, nos tomamos la tarea de revisar el documento de la reforma laboral, el que se está debatiendo en la Comisión Cuarta, y sacamos los puntos o los hitos más importantes, porque si bien son 80 artículos los que se quieren reformar en este proyecto de ley, que es uno de los proyectos estratégicos del gobierno. Vamos a explicar en nuestro videobol entonces cuáles son esos puntos clave que se quieren reformar y que en este momento están en discusión en la Comisión Cuarta. Vamos a ver entonces el tema de los recargos nocturnos, dominicales y festivos. El recargo nocturno actualmente está desde las 9 de la noche, pero se quiere poner desde las 7 de la noche y se quiere poner un recargo de horas extra nocturnas del 35%. En cuanto a los dominicales y festivos, que el recargo actualmente está en el 75%, se quiere equiparar, nivelar al 100%. Este es uno de los hitos importantes de esta reforma laboral. La jornada laboral semanal pasaría de 48 a 42 horas y se mantiene la jornada diurna, la jornada cada día de 8 horas, como lo recomiendan los estados internacionales, inclusive de las Naciones Unidas. Veamos entonces otros puntos clave de esta reforma laboral. Licencias remuneradas. Acá hay un apartado importante de licencias de paternidad. En este caso se quieren ampliar a 12 semanas para que el hombre pueda acompañar también en la casa este proceso de maternidad. También se quieren dar licencias remuneradas por calamidad, tanto de seres queridos como de mascotas, derecho al voto, algo que ya también está reglamentado, y en este caso también de la salud. Hay unos puntos específicos para las mujeres. También se quiere hacer una revisión, como lo venía hablando muy bien la abogada, de los contratos de aprendizaje con todas las prestaciones, en este caso los del SENA. Se priorizará el contrato a término indefinido y se quieren entonces reducir ese tipo de contratos que, como nos mencionaba la experta, en algunos casos funcionan muy bien. Veamos otros puntos clave también de esta reforma. La regulación de algunas plataformas. Hay algunas inclusiones y otras exclusiones. Por ejemplo, en esta reforma se quiere regular el trabajo en plataformas digitales de aquellos trabajos que nosotros llamamos como delivery, de los repartidores, de los domiciliarios de diferentes empresas. Se quieren regularizar. Sin embargo, se está excluyendo a las plataformas de transporte, pues el argumento
de quienes debaten la reforma es que esto todavía no es legal en nuestro país, por tanto las plataformas de transporte no entrarían en esta reforma, no entrarían a ser regularizadas en esta reforma. También se quiere formalizar otro tipo de empleos como los empleos domésticos y también los empleos rurales, sobre todo, por ejemplo, del campesino. Indemnizaciones también, incrementa la indemnización por despido sin justa causa y abriría la puerta a mayores derechos sindicales. Con esto también le pregunto precisamente a la abogada por este tema de las indemnizaciones y también de la regularización de frente a lo que propone la reforma. Abogada, ¿qué lectura puede hacer de este tema? Muchas gracias, Juan Guillermo. Bueno, respecto de la regulación de plataformas digitales, este es un tema en el que el país está en mora de regularlo, ya sea a través de esta reforma o a través de otro proyecto de ley. Es un tema que es necesario, porque lo cierto es que este grupo de personas que trabajan en las plataformas, pues actualmente no tienen ningún acceso, ni siquiera a seguridad social, y es uno de los temas que más, digamos, tienen relevancia en este momento de cara al mercado laboral. Es valioso que en este proyecto se haya logrado, y esto se logró en la aprobación que tuvo en segundo debate en la Cámara de Representantes, que no todos los trabajadores de plataformas digitales se consideraran como empleados. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que lo hacen no de manera permanente como un empleado normal, de manera exclusiva, sino que lo quieren hacer por raticos. Cuando salgo de la universidad, prendo la aplicación y trabajo un ratico, y trabajo para 5 aplicaciones al mismo tiempo. Entonces, a esa persona no le interesa tener un contrato de trabajo y, pues, como tal, quiere tener, digamos, esa flexibilidad. Pero también existen los casos de personas que trabajan en una plataforma como si fueran prácticamente un empleado. Entonces, se está planteando la posibilidad de que estas personas puedan tener trabajo dependiente como empleado o mantener el trabajo como independiente, pero en ambos casos generando unas reglas específicas que busquen garantizar el acceso a la seguridad social de este grupo de personas, que es lo más apremiante. Abogada, ¿qué piensa usted? ¿Es efectiva esta reforma laboral de cara al mercado laboral colombiano? ¿O no? Volvemos al principio. Mi posición es que realmente una reforma que sea efectiva en Colombia debe tener en cuenta los problemas que tiene nuestro mercado laboral. Y los problemas más apremiantes de nuestro mercado son quienes lo componen, que son un gran grupo de informales. Estas son las personas que nos deberían preocupar más, para las cuales deberíamos estar trabajando. Muy bien tener derechos y qué bueno que se trabaje para que las personas tengan más derechos, pero el problema aquí es todo este grupo del 57% de la población que trabaja que no tiene nada. Ese es para mí lo que debería generar el lleno de la discusión. Y también eventualmente evaluar opciones para generar esas diferenciaciones. Están planteando, por ejemplo, propuestas en este momento en medio de la concertación en donde se puedan establecer diferencias por sectores. No es lo mismo el impacto que va a tener una empresa de seguridad o un centro comercial o un pequeño comerciante que tiene que abrir un sábado y un domingo y entonces tiene que pagar dominicales, tiene que pagar horario nocturno porque ellos no cierran normalmente a las 6 o 7 de la noche, sino que van por ahí hasta las 9 o 10 de la noche, que una empresa que trabaja de lunes a sábado y ocasionalmente le tocó prender la planta un domingo. Entonces es diferente el impacto para esas empresas que tienen todo el tiempo que trabajar con personal cuyos costos pues se van a incrementar y se van a ir por las nubes, versus otros sectores que de pronto puedan asumir diferente este tipo de incrementos en los costos. Para allá iba, abogada, déjeme el tema ahí porque los empresarios también tienen unas posturas muy específicas sobre qué sectores deberían incluirse y qué no, pero antes la invito a que veamos la pregunta de nuestros televidentes. Perfecto. Esta reforma laboral le da más protección a los trabajadores o genera más complicaciones en la contratación. Hablemos de... Abogada. Realmente las dos. Los trabajadores van a tener pues unos costos y unos incrementos en garantías y en beneficios. ¿Quiénes? Los que tienen actualmente contrato. Pero a mi juicio, si se incrementan los costos para acceder a la formalidad, pues eso va a generar una barrera adicional para el empleo. De nuevo, el pequeño comerciante pues va a pensar 2 veces en contratar a una persona más, pues por los solos costos que le implica esa contratación. Entonces eso incentiva a que esas personas se puedan mantener en la informalidad, que es, de nuevo, el problema más crítico. Sí, abogada Elizabeth, ahora hablábamos de un punto clave que son los recargos nocturnos a partir de las 7 de la noche.
Hay trabajos que por una obviedad son nocturnos, por ejemplo, los vigilantes, el tema de la hostelería, bares, restaurantes, discotecas, todo el sector del entretenimiento. Los empresarios están pidiendo que estos sectores no sean incluidos en la reforma y ahí va la discusión, algunos sectores sí, otros no. Correcto, a mí me parece que es una propuesta válida porque este tipo de sectores sí tendrían un impacto superior, mucho más dramático que otros tipos de sectores. Entonces, esa diferenciación por sectores puede ser válida. También pueden plantearse diferenciaciones por tamaño de las empresas. Hay países como Brasil, como Uruguay, que han establecido medidas diferenciales dependiendo del tamaño de la empresa, que han generado también, por ejemplo, incentivos tributarios o esquemas diferentes que permitan incentivar la contratación formal por el que sea micro o pequeño empresario. Abogada, ya para ir pues redondeando un poco este tema, cuéntenos qué propuestas cree usted que deberían estar en la reforma que no se hayan tenido en cuenta o qué aspectos deberían estar ahí, qué se le podría cambiar a este texto. Bueno, pues realmente en la misma línea de lo que venimos hablando, pues nos hacen falta todas las propuestas que puedan estar relacionadas con la búsqueda de esa formalización, facilitar los mecanismos para que eso sea posible. Incluso hoy hay normas que permiten el pago de seguridad social para trabajadores a tiempo parcial, pero es un problema que las personas logren acceder a su planilla, que las personas logren acceder a ese pago de seguridad social. Unos están en el Sisbén, otros son beneficiarios de los familiares y todo se vuelve un tema demasiado complicado que hace que muchas veces las personas simplemente por desconocimiento o por todo lo que hay que hacer, pues no lo hagan, ¿cierto? Entonces, facilitemos las cosas, generemos ventanillas únicas de trámites que permitan que las personas fácilmente, así sea virtual, puedan acceder a la seguridad social, puedan hacer pagos parciales, puedan flexibilizar su trabajo. No todo el mundo le interesa, de nuevo, trabajar en un contrato formal de lunes a sábado con horario, no, puede que para su proyecto de vida eso no sea. Hay muchos que sí les interesa, hay muchos que no. Entonces, tenemos también que aprender a entender esa realidad de todo este grupo de personas que están fuera de ese esquema. Otra que me parece supremamente importante es la capacitación en el empleo. En este momento estamos teniendo un problema muy serio porque la oferta que hay de trabajo en las empresas no está coincidiendo con la oferta que hay de jóvenes y de personas para acceder al mercado de trabajo. Entonces, estamos formando en carreras que son muy valiosas y en competencias técnicas que son muy valiosas, pero que no necesitan las empresas y viceversa. Entonces, ¿cómo generamos políticas públicas que nos permitan educar a los jóvenes en esas competencias técnicas y en esas carreras que sí son necesarias en este momento en las empresas y de cara al futuro? Porque estamos en un momento de transformación. La sola inteligencia artificial está generando un cambio impresionante en lo que es el mercado laboral. Entonces, tenemos que empezar a pensar en qué vamos a formar a los jóvenes y en qué los estamos formando para realmente acercarlos al empleo. Otro debate demasiado necesario y muy importante además sobre toda esa automatización de los procesos laborales que por supuesto significan un reto para la fuerza laboral, además de países tan dependientes de la mano de obra muchas veces no calificada, informal como Colombia. Abogada, muchas gracias. Con mucho gusto, Juan Guillermo, Susana y a todos los televidentes. Un placer estar acá. Gracias, abogada, por acompañarnos. Es momento de hacer una primera pausa, pero ya regresamos para seguir hablando aquí sobre el nuevo debate de la reforma laboral en Colombia. Ya volvemos. Hablemos de... Hablemos de... Continuamos esta conversación aquí en Hablemos de la reforma laboral, un tema que nos importa a todos y que ha sido muy controversial en el país. A propósito, hablamos con ustedes en las calles y les hicimos la siguiente pregunta. Si usted cree que mejoraría su situación laboral si se aprueba la reforma, esto nos dijeron. En mi profesión, pues muchas veces trabajamos horas extras y a veces no nos las tienen en cuenta, entonces siento que eso mejoraría muchísimo mi situación laboral en este momento. Para mi condición, por mi edad, por mi falta de profesionalismo en algo, de conocimiento, no mejoraría. Pues a las personas que trabajan de noche y que trabajan horario extra,
posiblemente sí les va a incrementar sus ingresos laborales. No. ¿Por qué? Porque eso es político. La reforma laboral, eso es político. Eso, si quieren ayudar a la gente, no roben tanto como están robando este gobierno. Sí, porque si las harían la reforma laboral bien y la cumplirían, todos tendríamos buena economía más que todo y compartirían también con sus familias, tendrían todo súper bien. Pues en ese momento todavía no estoy trabajando, pero me parecería importante que se empezara a implementar, que todos los pagos sean justos y que las horas que se estén trabajando realmente tengan un valor. Hablemos de. Es lo que piensan nuestros habitantes de Medellín, del área metropolitana del Valle de Aburrá, sobre estas condiciones laborales que mejorarían o no mejorarían con esta reforma laboral. Precisamente en este bloque nos acompaña Jorge Gómez, él fue ex representante a la Cámara por Antioquia, también exdiputado de la Asamblea Departamental. Muy buenas noches, Jorge, muchas gracias por estar en el programa en Hablemos de. Usted es una persona que también ha sido muy cercano a estos temas laborales, desde el sindicalismo, las centrales obreras. ¿Qué piensa de lo que dice la gente en las calles, que esta situación podría mejorar con la reforma o tal vez no? Bueno, primero un saludo muy cordial para Susana y para ti, Juan Guillermo, y un saludo pues también para todos los televidentes. Y claro, yo he sido cercano a esto porque yo fui, pues, en una época incluso fui fundador de sindicatos. Hay varios sindicatos que yo ayudé a fundar en mi historia de lucha social. Yo estaba oyendo con atención lo que en el Vox Populi que hicieron ustedes, sí, dice la gente, y son cosas tan obvias, ¿no? Hay una serie de teorías, dijéramos falsas, que dicen que si se incrementan los costos laborales aumenta el desempleo. Eso, yo creo que sobre esa teoría no hay mucha discusión. Los hechos hablan de que cuando hay mejor ingreso de los trabajadores, hay más mercado, hay más gente, la gente tiene más plática en el bolsillo, puede comprar más cosas. Ahora, hay unos topes, hay unos momentos en que si son demasiados, pues rompen las empresas, pero Colombia no se caracteriza propiamente por ser un país de altos ingresos. Somos un país de ingresos bastante bajos en el tema laboral. Y curiosamente, mire, de esto poco se habla. Colombia es de los países que más convenios ha ratificado con la Organización Internacional de Trabajo. Colombia ha ratificado 61 convenios con la OIT, pero paralelamente es de los países que más ha recibido llamados de atención por incumplir los convenios, ¿no? Por diversas razones. Hay un conjunto de razones que son por lo que yo llamo angurria de los grandes empresarios y de los monopolios, y hay otras que son de causas de la economía, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de subir el recargo dominical del 75 al 100% y festivo. Mire esto, eso para empresas grandes, eso no es un problema grande porque eso realmente es un incremento de 25 puntos en el recargo festivo y dominical. Pero, por ejemplo, para un pequeño productor de leche, las vacas no tienen festivos ni dominicales. Las vacas hay que ordeñarlas el domingo y el festivo porque si no les da mastitis, se enferman. Entonces, para un pequeño productor, si el precio de la leche está bajo, es ruinoso pagar un recargo de esos, ¿cierto? Entonces, esa es una cosa que si el gobierno no la mira con seriedad y no resuelve el problema de apoyo para las pequeñas y medianas industrias y para el agro, para poder garantizar los derechos laborales que son justos y hay que defenderlos, la economía lo vuelve imposible. La realidad, los hechos y lo que alegan a veces los grandes empresarios apoyándose en los pequeños, es que la realidad hace que la gente incumpla las normas laborales recurriendo al trabajo informal. Y eso es muy grave, porque entonces el trabajo informal precariza más las condiciones de los trabajadores. No es que vaya a haber menos trabajo, es posible que haya menos empleo formal, sobre todo en las pymes y en el agro. Y no sé si hay tiempo para mirarlo más adelante, pero sí, es que aquí hay una cosa que la gente, miren esto esto es una perla que me encontré. La reforma laboral quedó reducida a lo de la consulta. Sí. ¿Cierto? O sea, el gobierno puso en la consulta lo que cree que es los puntos. Y entonces en el punto de apoyo a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, dice que, ya se me perdió. Bueno, dice que a los pequeños empresarios y al agro se les debe garantizar tasas de interés
En el proyecto de reforma decía tasas preferenciales de interés. Quitaron la palabra preferencial en la consulta. Y entonces, ¿en qué queda la reforma laboral? En un saludo a la bandera, sí hay que garantizarle tasas de interés, pero ¿qué tasas de interés? Claro. O sea, aquí hay una serie de mentiras, por lo menos en lo que quedó reducido la reforma laboral, que es lo de la consulta, que a mí sí me gustaría que si tenemos tiempo las podamos desarrollar. Sí, doctor, le pregunto algo y es, bueno, el contexto actual sobre la reforma laboral, al igual que la pensional, la reforma a la salud, se viene hablando desde muchas legislaturas, no solamente desde este Congreso, no solamente desde este gobierno, varios han querido hacer modificaciones. ¿Y por qué cree usted que en este caso esta reforma podría traer algunos beneficios y todavía trae, como usted muy bien lo decía, algunas dudas que también hablan de que tal vez no se ha hecho un consenso pleno? Sí. Ojo, yo insisto en que el recargo nocturno debe empezar a las 6 de la tarde. Bueno, ahí están negociando. Parece que la ponencia que acaban de radicar quedó a las 7 de la noche. A las 7, sí, señor. Pues es un pequeño avance porque estaba a las 9 de la noche. Y entonces un pequeño avance para las personas que trabajan de noche. Yo creo que hay empresas que trabajan fundamentalmente de noche que aguantan ese incremento. Yo no creo que las empresas de vigilancia se quiebren, porque las empresas de vigilancia son unos intermediarios que le cobran a los clientes de las organizaciones y de las distintas empresas por los trabajadores que prestan para vigilancia. Y no se van a quebrar por eso. Y la de los casinos, los griles y eso tampoco se van a quebrar por eso. Pero el problema aquí es el tamaño de la empresa, los ingresos de la empresa. Entonces hay realidades económicas que hacen que pequeñas empresas sí no puedan pagar ese asunto. Entonces en la reforma por ninguna parte se habla de una cosa diferencial para esas pequeñas o de un subsidio y un respaldo estatal para que puedan cumplir esas, porque esa es la realidad económica. Usted va al campo, ¿por qué la informalidad es mayor en el campo que en la ciudad? Porque son muy explotadores los del campo, porque son muy malas personas. No, porque es que en el campo la rentabilidad en Colombia es tan bajita que no permite cubrir todas esas obligaciones. El campo colombiano está sometido a una competencia desleal terrible. La competencia que tenemos, por ejemplo, en leche, esto es una cosa que del gobierno no ha hablado. El 31 de diciembre de este año se acaban los contingentes de importación sin arancel de leche en Colombia. O sea, el 31 de diciembre, el 1 de enero, puede entrar toda la leche que sea de Estados Unidos sin pagar arancel. Y ellos tienen una posibilidad de vender leche más barata porque tienen subsidios y nosotros no. Y en el 2028 entra también esa misma disposición para la Unión Europea, que tiene todavía más leche y más subsidios. Y entonces los lecheros colombianos van a poder competir con esos monstruos europeos y norteamericanos, y fuera de eso van a tener que pagar unos costos laborales que pueden ser mayores. Yo estoy de acuerdo con que paguen los costos laborales mayores, pero que el gobierno proteja ese sector para que pueda tener ingresos decentes y pagar salarios decentes. Exrepresentante, ya vamos a volver sobre estos puntos, pero antes vamos a ver qué preguntas tienen los televidentes para que usted nos ayude a contestarlas. Vamos a escucharlos. Quisiera saber qué posibilidades hay de que esta reforma sea aprobada en el Congreso. Hablemos de... Bueno, una pregunta importante porque en eso estamos, ¿no? ¿Qué está pasando en el Congreso? Yo lo que oí ahora en noticias es que ya acordaron la ponencia y que la van a aprobar. Puede que le peluqueen algunas cosas, no sé. Puede que aprueben un poco de cosas. Hay un poco de esas cosas que están en la reforma que no necesitan reforma. Por ejemplo, estas son cosas que molestan, que indignan con la cosa que el gobierno se ha montado. Ustedes saben, la doctora que me antecedió, la profesora, hablaba de que en Colombia hay 9,5 millones de empleos formales. Y miren este dato, de esos 9,5 millones de empleos formales en Colombia, 1 millón son contratos chatarra del Estado colombiano con trabajadores a los que les están pagando, les tienen contratos, órdenes de prestación de servicio o contratos a término definido. Y en la reforma están diciendo que hay que hacer una ley que la ley hay que poner que se privilegiarán los contratos a término indefinido. Yo creo que como la caridad empieza por casa. O sea, el gobierno si no necesita ninguna norma para que esos contratos chatarra se vuelvan contratos decentes. Esas órdenes de prestación de servicio, lo que pasa es que con eso hacen politiquería, contratan gente que no hace nada para que haga campaña política, y esa vagabundería hay que acabarla. Hay que contratar a la gente que haga cosas y pagarle bien.
y tener derechos laborales. Pero el gobierno es el primer violador de la norma. El gobierno nacional y los gobiernos seccionales. 1 millón de contratos chatarras en el Estado colombiano. Y vamos a aprobar una reforma laboral que diga que hay que privilegiar los contratos a término indefinido. Esa es una cosa que vale la pena que los ciudadanos conozcan. Porque ¿cómo así que entonces armamos una pelotera y vamos a una consulta popular y el presidente amenaza con que va a haber revolución mañana y bueno, 1000 cosas de esas? Que finalmente es una cosa electoral en la que se metió el gobierno. Y ellos mismos están violando una de las disposiciones que pretenden aprobar. Repito, esto no es un dato que me inventé yo. 1 millón de contratos chatarras en el Estado colombiano. El 12% de todo el empleo formal de Colombia son contratos chatarras estatales. Sí, ex representante, volviendo a la pregunta del televidente, también me interesa preguntarle, usted hizo parte del Congreso, conoce muy bien los términos mecánicos de los tiempos y cómo es esto. Se habla de que hay una contrarreloj, que tienen muy poco tiempo para hacerlo, está en comisión cuarta, se radicó la ponencia, vienen unos debates, se vota primero en comisión y luego en plenaria. ¿Cómo ve el ambiente del Senado? Pues si antes hundieron esta reforma, ¿qué puede pasar ahora? No es fácil, pero yo creo que los congresistas debieran tener una actitud de no darle papaya al gobierno. Mire, cuando se hundió la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, yo no sé si ustedes recuerdan, pero les pido que hagan memoria. Armando Benedetti saltó como un resorte, pero como un resorte, inmediatamente dijo, la primera expresión de Armando Benedetti fue, nos dieron papayita. O sea, casi que hace fiesta Armando Benedetti porque se hundió la reforma laboral. O sea, el gobierno no está interesado tanto en la reforma laboral como en la consulta y en la campaña electoral que puede montar alrededor de unos temas justos, que obviamente son justos, hay un poco de cosas justas, hay poco de cosas que no necesitan ley, que ya están en la ley, y entonces es un embeleco, pero hay unas cosas justas que debieran aprobar. Yo espero que el Congreso no le dé papayita al gobierno para que con los recursos de todos los colombianos arme la campaña electoral del pacto histórico, que finalmente lo que están votando alrededor de la consulta, en la que se pretende aprobar la reforma laboral. Pero ojo, esto es tan engañoso como esto. Si se aprobase la consulta, si el Senado no aprueba esta reforma laboral y este segundo intento del gobierno de hacer consulta, se lo aprueban. Si se aprueba la consulta necesita 13,5 millones de votos, que no son fáciles de conseguir. Ni Álvaro Uribe en el mejor momento de popularidad lo logró. Pero segundo, lo que aprueba la consulta tiene que volver al Congreso. O sea, esta es una cosa que casi no le dicen a la gente. Tiene que volver al Congreso y el Congreso volverlo ley. La consulta no se vuelve ley automáticamente. Eso dice nuestra Constitución y nuestras leyes. Yo a esta consulta pues, sobre la reforma laboral la he llamado como el bolero mexicano sabor de engaño. Sabor de engaño tienen tus ojos cuando me miran, sabor de engaño tienen tus labios cuando me besan. Porque realmente el propósito noble es una carnada para encubrir un anzuelo que es la campaña electoral del pacto histórico. Pues no tiene mucho que ver con el tema de la reforma laboral, pero creo que ese es el fondo de lo que está pasando. De acuerdo. Ex representante, ya vamos a volver sobre este tema, me parece que es importante retomarlo. Vamos a hacer una corta pausa y ya regresamos. Hoy estamos hablando sobre el debate de la reforma laboral. Ya volvemos. Hablemos de. Seguimos en Hablemos de, hablando de la reforma laboral y en este caso para responder a la pregunta de si hay tiempo para el debate, si el Congreso, en este caso la Comisión Cuarta del Senado y luego la plenaria, les va a alcanzar para sacar adelante este proyecto. Vamos a ver en nuestro video wall precisamente las fechas y el cronograma que tiene el Senado de la República para estudiar este proyecto de ley. Vamos a revisar entonces los tiempos en esta línea del tiempo, esta línea cronológica. El 15 de mayo, recordemos, revivió la reforma laboral, el mismo día en el que se cayó la consulta popular. El 19 de mayo, es decir, el pasado lunes, hubo una audiencia pública con los gremios donde se compartió la posición de los grandes industriales como la ANDI. El 20 de mayo comenzó la sesión de la Comisión Cuarta, presidida por la senadora Angélica Lozano, en donde empezaron
a evaluar esta consulta. El día de hoy se radicó la ponencia para el primer debate, ya oficialmente se entregó este documento para que los que integran la Comisión Cuarta lo estudien. 26 de mayo, a partir de esa fecha comenzarán las mesas de trabajo de los ponentes, se empezarán a dar los debates donde también pueden convocar a invitados tanto de las centrales obreras como de los gremios a esta discusión. Entre el 27 y 30 de mayo van a discutir esta reforma, estos puntos de la reforma laboral, y vamos a ver entonces el plazo que tienen para votarla. En este caso se debate en la plenaria el 5 de junio, es decir, ya pasa a todos los senadores que hacen parte de esta Cámara Alta, y el 1 de julio, es decir, antes de que comience este mes de julio o este primer día, ya debe haber una decisión porque se acaba la legislatura y ya deberá ser entonces en el próximo periodo del Congreso. Frente a esto, le pregunto al ex representante Jorge Gómez sobre estos tiempos. ¿Cree usted que le va a dar al Congreso para debatirlo? Hay proyectos de ley que se han aprobado en tiempo récord. Cuando hay voluntad política es sencillo. O sea, esta reforma ha tenido bastantes debates. Ya dijéramos que si uno fuera a utilizar una palabra, hay suficiente ilustración. Aquí ya es un problema de voluntad política y de cumplir los términos que la ley exige. Por ejemplo, usted no puede pasar después de aprobar la comisión al otro día a debatirlo en plenaria. Tiene que pasar 10 días. Entonces, ese tiempo hay que respetarlo. Porque la ley quinta, que es la ley que rige el funcionamiento del Congreso, lo estableció así, y bueno, hay que respetar la ley. El tiempo da, y si hoy, yo lo anticipo, si ya hubo acuerdo en la Comisión Cuarta para presentar una ponencia unificada, de ahí para adelante eso sale, como decimos en Antioquia, como Pepe Guama. Porque hay un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Claro. Ahí están todos los partidos de oposición, los independientes y los de gobierno. Y si sale una ponencia unificada, ya es una cosa de trámite, eso sale volando. Yo estuve en el Congreso 4 años y había leyes muy importantes que nunca se le dio ni siquiera primer debate. Porque no había interés, porque los que eran mayorías decidieron que no se le daba debate. Y hubo otros proyectos que salieron volando, a pupitrazo limpio, salieron rapidito. Y repito, si hay consenso en la Comisión Cuarta, sale volando y no hay manera de que la hundan, porque si hay consenso en la comisión, es obvio que las fuerzas de la plenaria también van a tener consenso. Bien, ex representante, usted ahorita pues, nos hablaba del tema de la consulta popular, que yo creo que ha causado muchísima controversia paralelamente a la reforma laboral. Cuéntenos, ¿qué está pasando en este momento con esa consulta? ¿El gobierno sigue buscando la consulta popular por encima de la reforma? Sí. E incluyó unas preguntas nuevas de un tema que nada tiene que ver, que es la salud, que interesa, pero que nada tiene que ver. Claro. Es que al gobierno le interesa la consulta, no la reforma. Eso es lo que yo creo que hay que explicarle a la gente. Si el gobierno quisiera tanto a los trabajadores, ya había sacado los decretos que amenazó sacar el doctor Sanguino. El doctor Sanguino, a voz, a pulmón herido, pues gritó el día que se hundió la reforma laboral que ellos tenían facultades para sacar unos decretos para que las cosas que estaban en la reforma laboral, muchas de ellas se aplicaran de inmediato. Y es verdad, hay cosas que requieren un simple decreto. De lo que está en la reforma, hay cosas que con un decreto se resuelven. ¿Por qué no lo han sacado? Esa es una buena pregunta. Si quieren tanto a los trabajadores, ¿por qué no han sacado esos decretos? Porque no quieren la reforma, lo que quieren es la consulta y hacer politiquería con la plata de los colombianos y montar la campaña electoral del pacto histórico y del candidato que vayan a tener el año entrante. Entonces yo creo que aquí hay que decirle a la gente que aquí hay un poco la figura del anzuelo y la carnada. Un pez se convierte en pescado y va a la paila y lo fritan, cuando de pendejo piensa que un gusano gustoso que le está ofreciendo un pescador es comida para el pescadito y resulta que es para que lo muerda y muerde el anzuelo. La consulta y los derechos de los trabajadores se han vuelto en una carnada gustosa para que la gente salga a decir que los derechos de los trabajadores, claro, hay que hacerlo, pero lo que está es oculto detrás de esa bella figura es la carnada de la campaña electoral del pacto histórico. Y yo creo que eso sí hay que decírselo a la gente con claridad, porque los hechos demuestran que el gobierno tiene más interés en la consulta
que en la reforma propiamente dicha. Repito, hay decretos que ya se pudieran haber emitido y no los han emitido. ¿Por qué no los han emitido? Pues porque están esperando que se caldeen los ánimos y que todo termine en consulta, no en reforma. Representante, y hay que separar una cosa de la otra. O sea, es importante y yo creo que acá hay muchos consensos, inclusive esta mañana la ANDI, el presidente Bruce McMaster acá en Medellín, decía que están dispuestos a aceptar varias cosas. O sea, ya se ve más consenso y esto es un tema que sin duda a todos le interesa, mayores derechos laborales, hay que mirar el tema de las empresas, pero el gobierno lo ha llevado a unos términos políticos que hacen que la discusión se desvíe. Sí, es muy posible que el gobierno la ponga en punta y al final en el debate en el Congreso exija tantas cosas y no haya posibilidades de conciliar que se le dé papaya para que se tenga que volver a votar la consulta, con un problema. Esa consulta que radicó el gobierno la semana pasada, la radicó el ministro de Salud, que no tenía facultades para radicar proyectos de consulta. Pero además tiene plazo el Congreso para definir sobre eso hasta el mismo día que se acaban las sesiones, hasta el 20 de junio. Aquí hay una especie de embudo de cosas que no sé cómo le irá a resolver pues el Congreso, pero yo creo que debían despachar rápido esa votación de esa otra consulta, porque si no se vuelve un enredo, porque, ojo, si el Congreso no se pronuncia sobre la consulta, el presidente sí la puede convocar por decreto. Exacto. Si no se pronuncia, si no dice ni que sí, ni que no, ni quizás, la puede citar por decreto. Entonces deben pronunciarse que sí o que no, pero deben pronunciarse antes del 20 de junio. Y si a la par está marchando la reforma laboral, yo creo que lo procedente es que digan que no. El representante, ¿qué viene en los próximos días? Ya la fecha es muy próxima, 20 de junio. ¿Qué pueden esperar los colombianos? También de hoy a mañana se esperan decisiones, que comiencen esos debates. ¿Qué pueden esperar los colombianos? Yo creo que lo que debemos esperar y exigir del Congreso es sensatez en esto, porque aquí hay cosas muy sentidas para la gente que es una bobada que la sigan aplazando, que la sigan diciendo que no, cosas que se pueden aprobar y que no van a desbaratar el país, ni van a acabar con 500.000 puestos de trabajo. Eso es un cuento que se inventó algún funcionario del Banco de la República, pero eso no tiene asidero en la realidad. No es cierto que se vayan a perder 500.000 puestos de trabajo. Es más, es posible que se pierdan unos y se ganen otros. Eso en el mercado laboral no siempre todo es que se perdió. Lo que puede perder por un lado se puede ganar por otro. Eso finalmente no es verdad. Y creo que hay que bajarle al gobierno esa agresión y esa amenaza permanente de que se va a brincar por encima las normas y va a pasar por encima de la gente. Yo creo que la manera es que entre un poco en sensatez el Congreso y apruebe una reforma laboral. Puede ser que no sea la ideal, porque mire, esta es otra cosa de la que poco se habla. El gobierno mismo acordó con los ponentes en Cámara eliminar todo el capítulo de los derechos colectivos, o sea, de los derechos sindicales, que era el más importante de la reforma laboral, que era poner en la ley una serie de convenios que Colombia ha firmado en el marco de la OIT y que no los ha implementado, de derechos y garantías sindicales, de negociación colectiva, etcétera, etcétera. Y eso lo eliminaron. Y ese es más importante que los derechos individuales. Y lo digo categóricamente. Los derechos individuales de los trabajadores dependen de la situación de la economía y de las relaciones personales del trabajador con el patrono. Pero cuando hay sindicatos fuertes, la cosa es distinta, porque entonces ya hay una fuerza, un contrapeso que hace que los derechos de los trabajadores tengan una especie de guardián, una especie de quien lo cuide. Y eso lo eliminaron. Tanto quiere el gobierno a los trabajadores que eliminó todo el capítulo de derechos colectivos de la reforma laboral, que era el más importante. Sí, doctor, para terminar este programa una pregunta rápida y es, creo que esta reforma toca unos acuerdos fundamentales que mucha gente está, por supuesto, a favor de los derechos trabajadores, pero se podría decir que la reforma sí, pero no de la forma como el gobierno está pretendiendo hacerla, o tal vez como con el ambiente político que hay en torno a esta reforma. Sí, lo está utilizando el gobierno para caldear los ánimos y para pescar en río revuelto. Eso es muy desafortunado porque enturbia la discusión. Y aquí la discusión de si se pierden o no se pierden puestos de trabajo, que es una discusión técnica que yo estoy en capacidad de demostrar que no es cierto que se pierdan puestos de trabajo si se aumenta el recargo nocturno o si se aumenta el pago del trabajo dominical, incluso si se aumentan los salarios. Eso no es tan cierto, pues, es más, hay sectores que se verían ampliamente beneficiados
si hay un mayor ingreso de los trabajadores, porque al haber mayor ingreso hay mayor consumo, y al haber consumo se mejoran algunos negocios. Entonces puede que algunos le sucumban, pero puede que otros surjan. O sea, esto es una discusión más técnica que otra cosa. La conclusión final es que desafortunadamente el gobierno ha convertido los derechos de los trabajadores, en este caso, como una carnada para pescar electoralmente incautos, y esto sí es inaceptable. Bien, ahí estaba el exrepresentante a la Cámara, Jorge Gómez. Gracias por estar con nosotros esta noche. No, a ustedes muchas gracias y un saludo muy cordial a todos los televidentes. Juan Guillermo, así llegamos al final. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Susana, y a todos los televidentes también, invitados a seguir con nuestra programación en Telemedellín, y por supuesto, dentro de 8 días nos volveremos a encontrar con otro tema de discusión para explicarlo y para entenderlo. Así es, que tengan feliz noche. En Noticias Telemedellín, hablemos de...